amigos, bienvenidos a su programa Rumbo Norte. Hoy tenemos como invitado al señor Fernando Sánchez Campos, ex embajador de Costa Rica en el Vaticano. Bueno, él estuvo entre el 2010 y 2014, donde sucedieron hechos muy importantes en la Santa Sede, como la renuncia del primer Papa, Benedicto XVI, también la elección del primer Papa latinoamericano y la beatificación del Papa Juan Pablo II. Bueno, Fernando, primero, darle la bienvenida al programa. Para nosotros es un placer contar con su presencia. Un programa que estamos empezando, pero con toda la ilusión, y qué bonito tener a personas como usted en nuestro programa como invitado. No, al contrario, el agradecido soy yo porque ustedes me abran este espacio para conversar con toda su gran audiencia, y yo feliz de compartir un ratito con ustedes y desearles muchos éxitos en este programa que arranca. Bueno, don Fernando se encuentra acá en el Cantón presentando su libro, además conociendo la sede de la Universidad Católica. Bueno, don Fernando, primero yo quiero que me cuente un poco acerca del libro, Entre dos papas. Sí, bueno, yo creo que la vida y la providencia ha sido muy generosa con nosotros, y nos tocó vivir la experiencia como embajadores de Costa Rica ante la Santa Sede en un momento histórico, tanto para Costa Rica como para la Santa Sede. En esos 4 años, entre el 2010 y el 2014, pasan cosas impresionantes. Ya lo comentabas, algunas de ellas, ¿no? Se da la renuncia del Papa Benedicto, que eso sucede en promedio cada 500 años en la historia de la Iglesia Católica. Se da la elección del primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Se da la beatificación y luego es canonizado Juan Pablo II, el único Papa que ha estado aquí en Costa Rica, pero además de eso, por un milagro, a una costarricense, ¿no? En ese tiempo logramos, digo logramos porque fue un trabajo de todos juntos, entronizar a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, en el Vaticano, específicamente en la iglesia, en la parroquia de Santana, que es la parroquia del Papa, ¿verdad? Ahí la única que está es la nuestra negrita está ahí, y quien vaya al Vaticano la puede ir a ver. En estos años también logramos el primer convenio de cooperación, que es una cosa bastante curiosa. En más de 160 años de relaciones diplomáticas no teníamos un solo convenio de cooperación con la Santa Sede. Bueno, en estos años lo logramos con el Hospital Casa Libre del Sufrimiento, que es el hospital de Padre Pío, que está un poco lejos, a 400 kilómetros de Roma, pero es de la Santa Sede, y se firma en el 2011 específicamente para intercambio de médicos, casos clínicos, investigación. Se firma este convenio. Se adelantan convenios con los museos vaticanos, con la Biblioteca Vaticana, con el Instituto Pontificio de Música Sacra. Se firman documentales totalmente gratuitos por parte de la Televisión Nacional, de los santuarios que más visitan los ticos cuando van allá: el Vaticano, San Giovanni Rotondo, Asís y otro de Subiaco. Así que se lograron muchas cosas. Bueno, también la embajada empezó a tramitar las entradas a las audiencias de forma totalmente gratuita. Algunas agencias de viajes cobraban este servicio. Nosotros decidimos hacerlo gratuitamente, como el Vaticano lo hace gratuitamente, y pasamos de 5, 10, 15 peregrinos ticos en las audiencias a cientos de peregrinos, a punto tal que al final nos saludaban, ¿no? Saludaban al pueblo costarricense. Entonces fueron años extraordinarios, y ahí podría seguirte, ¿no?, conversando de todo esto. Además de que hubo una particularidad. Llegué a una edad temprana, digamos, para ser embajador ante la Santa Sede, y yo llegué allá de 36 años. Tenía, bueno, mi señora 5 menos que yo, y mis hijos tenían 8 meses y el otro tenía 3 años. Entonces no era normal una pareja joven con 2 chiquitos en el Palacio Apostólico haciendo travesuras, porque hicieron varias en el Palacio Apostólico con ambos papas, y eso llamó la atención a los dos, tengo que decir, y generó una relación mucho más cercana, porque al vernos a nosotros, y así nos lo hacían ver, veían una familia, ¿no? Veían una familia. Obviamente los niños no saben de protocolo, ¿verdad? Y esa forma de ser espontánea de ellos nos permitió tener una relación muy cercana con los dos papas, a punto tal que llegamos a vernos muy seguido y a hablarnos de una manera muy abierta. Ambos decían: cuando los veo a ustedes, veo a todas las familias de su país, por favor mándeles la bendición a todos de parte mía.
Eso nos hizo vivir experiencias muy lindas, muy gratas, muy cercanas, políticamente hablando, diplomáticamente hablando, pero sobre todo espiritualmente hablando. Y yo pienso que las gracias que Dios nos da no las podemos dejar solo para nosotros, ¿verdad? No se puede ser tan egoísta. Y eso genera precisamente la idea de escribir este libro, que se llama Entre dos papas, historias de una familia en el Vaticano, que narra eso, ¿no? Son las vivencias, las aventuras, podríamos decir, de una familia costarricense que tuvo esta bendición en estos años particulares a partir de anécdotas. O sea, no es un cuento que se divide en varias vivencias específicas, muy breves, todas ilustradas con fotos del Observatorio Romano. O sea, es muy fácil de leer, de cosas muy serias. Hay cosas muy serias, como por ejemplo el momento de la renuncia del Papa Benedicto y el mensaje que él da, hasta cosas jocosas, como una vez que no me dejaban entrar al Vaticano porque lleguemos en taxi, y entonces no concebían que, ¿verdad? Ahí me dejaron tamaño rato esperando hasta que ya dijeron, sí, es el embajador de Costa Rica. Así como los momentos en que conocimos a ambos papas, que después podríamos hablar al respecto, pues estuvieron cargados de emoción y espiritualidad, y las vivencias propias de la vida diplomática y la vida política de ese tiempo en el Vaticano. Entonces se recogen en este libro, que pensamos que era la mejor manera de retribuir un poquito ese privilegio de poder representar a este país ante la Santa Sede en estos años. Y hoy lo venimos a presentar acá, precisamente a la zona norte del país, y lo hemos estado compartiendo con todos los costarricenses para un poco compartir nuestra vivencia en esos años, allá en el Vaticano. Don Fernando, bueno, usted comenta de muchas vivencias, bueno, y lo dice su libro también, pero yo quiero saber qué significó para usted esos 4 años que estuvo allá, como me dice también, el acercamiento que tuvo con los 2 papas, y cuénteme un poco acerca de sus vivencias. Bueno, podríamos hablar, ¿cuánto tenemos de programa? Cuénteme, porque podríamos hablar horas. El otro día que hacía un poco una remembranza de una anécdota, yo decía que solamente en un libro de realismo mágico de García Márquez me hubiera imaginado yo lo que nos pasó en esos años, ¿verdad? Porque es fantástico realmente, ¿no? Ella estaba en el Vaticano, poder compartir en esos años ahí, pero sobre todo la relación tan cercana que se generó entre el Papa y la familia. Hablo de la familia porque fue con todos, es algo impresionante. Yo, si tuviera que rescatar momentos, y es mejor dar experiencias que tratar de verbalizar sentimientos, que es muy difícil, ¿no? Diría que los 2 momentos en que conocí a ambos papas son los más fuertes. Con el Santo Padre Benedicto fue cuando presenté las credenciales. Me dijeron que tenía 10 minutos. Y entonces yo fui por la parte oficial bastante rápido, ¿no? Y yo vi que había un botón, ¿no? Y entonces el Papa, cuando triple el botón es que ya se acabó. Entonces yo le pasé controlando la mano todo el rato. Pero no, al terminar la parte oficial, donde yo le di mi discurso y él me dio el de él y hablamos de lo que le preocupaba de Costa Rica, que ciertamente son varias cosas. Después le dije, ahora quisiera hablar de mí, Santo Padre. Y me dijo, sí, absolutamente, hablemos de usted. Y entonces todo el mundo se retiró y quedamos él y yo, hablamos más de media hora. Y vean los temas. El primer tema fue, yo le consulté, mire Santo Padre, yo quisiera que usted me ayude. Yo quiero ser un diplomático, un político, un académico coherente con mi fe. ¿Cuál sería su consejo? Me dio una catequesis impresionante, que nos llevaría un montón de tiempo a hablar. Pero bueno, basta decir en este momento que me habló de la importancia de la oración, de la Eucaristía y del estudio de la vida de los santos. Él me decía, cualquier cosa que usted esté pasando, no es más duro que lo que pasaron los santos. Estúdielos para que se llene de esperanza y de fuerza, que ellos la pasaron peor que usted, le aseguro. Le hablé de lo que dijeron en mi parroquia, allá en Heredia, cuando me despedí de la parroquia, y lo que la gente me vino a decir. La gente me decía, diga al Papa que lo queremos y lo estamos esperando. Y así se lo dije. Y al Papa se le llenaron los ojitos de agua. Yo jamás me hubiera imaginado que al sumo pontífice una cosa tan sencilla le impactara tanto. Pero así fue. Y me habló mucho de la calidad humana, la cercanía del Papa Benedicto, que no era tan notorio, ¿no?, al verlo por medio de las cámaras. Y después le hablé un poco de mi hijo y de la sanación que él tuvo por intercesión de Padre Pío, y le di el libro que escribió de este tema. Y entonces me dijo, vamos a ver al niño del milagro, ¿verdad? Y ahí estuvimos con él, mi hijo haciendo travesuras. Se le subió a la silla del Papa, se le subió en los zapatos, después se le metió a la biblioteca privada. Bueno, el Papa lo que hacía es reírse con él, ¿verdad? Y de ahí nació una relación muy bonita.
Pero nada me preparó a mí, nada me hubiera preparado para el encuentro con Francisco, con el Papa Francisco. En ese tiempo, de nuevo, mi hijo mayor estaba enfermo, yo estaba aquí en Costa Rica y estaba en el hospital de niños con un problema renal. Cuando se anuncia que el Papa había renunciado, pues se anuncia la fecha del cónclave y yo todavía estaba acá, pero ya me tenía que ir, y me tenía que ir solo. Soy un creyente en la familia y me gusta hacer las cosas en familia. Y no me hacía gracia para nada dejarlos aquí, pero no tenía más remedio. Así que me fui para allá. Y cuando ya eligen al Papa, que me tocó estar en la Plaza San Pedro ese día, providencialmente, porque me citaron a una reunión en el Vaticano, por cierto, ese día en la Secretaría de Estado en la tarde, cuando salí, había una misa que se había organizado para pedir por los cardenales que estaban en cónclave, y yo fui. Y cuando salí, me topé de frente que había humo, y era blanco. Te puedes imaginar la emoción, ¿verdad? Fue el único día que fui, nada más ese día fui, había humo blanco. Entonces llegué casi de primero, estaba allá abajo, ¿verdad? Fue una cosa impresionante. Me recuerdo como hoy, esto no fue lo que me preguntaste, pero igual te lo cuento. Me recuerdo como hoy, cuando él pide oración y pide el Padre, y rezamos todos el Padre Nuestro, yo lo rezaba en español, pero a la par mía había alguien que lo rezaba en portugués. Atrás lo rezaban en inglés, al lado en italiano, al frente en alemán, y había un polaco para allá. Y entonces, a partir del Padre Nuestro, me di cuenta de la universalidad de la iglesia en ese momento, ¿no? Que se llenó en 5 minutos la plaza, por cierto, una cosa impresionante. Bueno, te contaba que en la elección del Papa Francisco, nos toca al cuerpo diplomático darle el saludo oficial ese primer día, 8 días después de su elección. 180 embajadores, todos con su esposa o esposo. El Papa da su mensaje, que por cierto me llamó la atención porque fue un mensaje profundamente identificado con los valores de Costa Rica. Hablaba de los pilares de su pontificado: construcción de la paz, ayuda y solidaridad con los más necesitados, lucha contra la pobreza material y espiritual, y cuido del medio ambiente. Este es un mensaje para Costa Rica, perfecto, decía yo. Termina el Papa y hacemos la larga fila, ¿no?, para saludarlo. 5 segundos, 10 segundos de lo que había. Pero era impresionante, eran todos con pareja y yo solo. Cuando yo llego, le doy los parabienes del pueblo costarricense, los saludo. Y lo que se me ocurrió fue disculparme, porque me sentí mal, la verdad es esa, me sentí mal. Y le dije: Santo Padre, yo me disculpo porque vengo solo, pero mi esposa está en Costa Rica, mi hijo pequeño está enfermo. El Papa me vuelve a ver, se me acerca y me dice: ¿y es pequeñito? Y yo, todo en español, ¿verdad? Que fue una ventaja. Sí, tiene solo 5 años. ¿Lo quiere ver? Le digo yo. Y me dice: sí, por supuesto. Pero pensemos que estamos en el aula regia, que está todo el cuerpo diplomático, la prensa internacional, no faltaba nada, estaban transmitiendo en vivo, y yo estaba ahí sacando la foto de mi familia y enseñándosela al Papa, como hago con un amigo que me encuentro en la calle en cualquier momento. El Papa toma la foto y me dice: es sí, vamos a rezar. Pone la mano encima de la foto y se pone a rezar conmigo. Yo estaba muy impresionado. Cuando terminamos, me dice, le digo: gracias, Santo Padre. Yo me iba a despedir y me dice: no, vení. Ahora vamos a orar por ti. Seguramente me vio muy triste. Me pone las manos encima de la cabeza y se pone a orar por mí. Yo no caí al suelo porque las flashes de las cámaras me hicieron caer en cuenta del lugar donde yo estaba. Y también el barullo de medios de comunicación que se armó por aquello que estaba pasando. Porque además nadie nos estaba oyendo, ¿verdad? O sea, nadie puede decir que el Papa hizo esto para tener rating ni nada. No. Era una cosa que le nació espontánea como un pastor, ¿no? Que estaba atendiendo, no un embajador, sino a un papá triste, que estaba ahí porque su hijo estaba en Costa Rica. Cuando terminamos, yo muy impresionado, ¿verdad? Casi no podía hablar. Le dije: Santo Padre, gracias. Me despedí, me jala el brazo y me dice: Fernando, no me dijo bajo, Fernando, ahora vos vení a orar por mí. Ese fue mi encuentro con el Papa Francisco, mi primer encuentro. O sea, a partir de eso, ya se pueden imaginar los televidentes, te puedes imaginar lo que nace, ¿no? Yo le llevo a mi hijo cuando ya regresa de Costa Rica, ya muy recuperado, el Papa lo agarra, lo besa en la Plaza San Pedro, ¿verdad? Y cuando él lo besa, pues yo le digo: este es el niño por el cual oramos. ¡Ay, qué bien! Lo agarra y lo besa.
me lo devuelve y entonces las parejas que tenían niños atrás mío me los empiezan a pasar y se va a hacer una lluvia de niños que, ¿verdad? Que el Papa abrazaba y besaba. Y otro montón de eventos, como por ejemplo el día que cumplí años, se dio cuenta que cumplía años. Entonces recibí, ese día fue el último, cada primer lunes de año, segundo lunes de año, el cuerpo diplomático saluda al Papa de Año Nuevo. El 13 de enero, que es el día de mi cumpleaños, en el 2014 cayó un lunes. Entonces ese propio día me tocó saludarlo. Qué mejor regalo que a mis 40 años ver al Papa. Yo estaba contento solo con verlo, pero alguien le avisó que era el cumpleaños. Entonces cuando llegué empecé a decirle, Santo Padre, el pueblo de Costa Rica, el gobierno, me dice, para, me dice, cállate. ¿Es cierto que estás cumpliendo años? Sí, Santo Padre, sí es verdad. ¿Y cuántos son? 40. 40, me dice, ¿cómo lo mandan jóvenes aquí? Todos estos que están atrás de vos tienen el doble, me decía, ¿verdad? Claro, porque los embajadores que van allá ya están grandes, están al final de su carrera diplomática. Me abrazó, me dio 2 besos que solamente le había sentido así de forma paternal con mi papá, ¿no? Y luego empezó a hablar con mi esposa, que si me portaba bien, que si no hacía problemas en la... Bueno, fue una cosa espectacular. Y finalicemos, digamos, bueno, aquí hay una foto que yo creo que, no sé si la tenés que haber visto en algún momento, que es la foto cuando le entregamos la camiseta a la Selección Nacional al Papa. Esto fue la despedida, ¿verdad? Que fue cuando Costa Rica estaba en el Mundial en Brasil, que hablamos de fútbol y otras cosas. Entonces, a ver, si eso se logró a título, digamos, familiar, imaginemos lo que logramos también de apertura de puertas para el país, en todo sentido, ¿verdad? Costa Rica, mis colegas embajadores me decían, pero es que ustedes a todos les dicen que sí, sí, cierto, nunca nos han dicho que no. El Vaticano nos abrió la puerta de par en par y el país se volvió, dicho por los propios oficiales de Secretaría de Estado, la embajada más activa. Por ejemplo, la presidenta en aquel tiempo estuvo disertando en la Pontificia Academia de las Ciencias, hablando de Costa Rica para autoridades vaticanas y para el cuerpo diplomático. El expresidente Arias estuvo también hablando a todo el cuerpo diplomático en una actividad organizada también en el marco de una actividad vaticana. Tuvimos a muchos oficiales de gobierno que tuvieron toda la posibilidad de hablar del país con toda la apertura posible y los convenios que empezaron a fluir. Entonces, y lo más lindo también, que tengo que decir, lo que a mí sí me llenó muchísimo, fue el trato a los peregrinos. Ni una sola vez, de todas las veces que les pedimos entradas, especiales muchas veces, ¿verdad?, a los costarricenses nos dijeron que no, nunca. En los santuarios pasó exactamente lo mismo. Fuimos a visitarlos y las puertas se abrieron de par en par. Tanto es así que en esos años Costa Rica llega a ocupar el segundo lugar de más peregrinos a San Giovanni Rotondo, que queda a 400 kilómetros de Roma, donde está Padre Pío, después de México. O sea, el segundo país de América Latina que lleva más peregrinos a San Giovanni Rotondo es Costa Rica. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Y como decían ahí, y ya nos dimos cuenta que no todos se registran, sí, somos desordenados los chicos, ¿verdad? No todos pasaban a registrarse. Entonces, fueron años muy bonitos, donde se logró muchísimo y donde se dio una relación particularmente cercana. Pero cercana no a partir de, y yo lo digo con toda claridad, no a partir de un diplomático, sí, hubo que hacer el trabajo diplomático, desde luego que hubo que hacerlo, y se hizo bien, pero sobre todo se logró a partir de una familia. De una familia que llamó la atención al Papa. ¿Por qué? Porque era una familia normal, con niños traviesos que hicieron cosas que niños, yo creo que ni se imaginan lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero lo hicieron y nos ganaron a todos un espacio. Y por medio de esa familia estaba representado todo el país, que es como somos, ¿no? Somos gente sencilla, gente, como dicen los italianos, a la mano, no gente complicada. Y yo creo que eso fue reconocido por el Vaticano y por eso hoy siento la responsabilidad, sinceramente, de corazón, de compartir algunas de esas gracias y experiencias con todos, porque no se puede dejar para sí una gracia tan grande. Y así nace este libro. Sí, don Fernando, qué bonito escuchar todas estas vivencias, porque tal vez lo que uno ve en la televisión de lo que fue el Papa Benedicto XVI, no se veía un hombre tan cercano a las personas, ¿verdad? Se veía más como rígido, no sé, es mi parecer.
Y, y con el Papa Francisco sí se ha visto más cercanía, pero es lo que uno ve. Ya ahora que usted me lo cuente, bueno, nos lo cuente a todos los televidentes, ¿verdad? Es muy impactante saber qué hay detrás de esas personas. Y bueno, y también la cercanía que tuvo, no solo con usted, sino con su familia. También a mí me gustaría saber un poco sobre el milagro que hubo en su familia, bueno, los 2 milagros que hubo en su familia, que habla en otro de sus libros. Sí, bueno, este fue un momento muy fuerte para nosotros. Mi hijo mayor, Fernando Felipe, nace en el 2007. Yo en ese momento era diputado y me recuerdo como hoy que estaba en la Asamblea Legislativa, yo iba a hablar y yo siempre le decía a mi esposa, cuando yo me paro para hablar, no puedo contestar el teléfono, y el teléfono sonaba y sonaba. Yo no se lo contesté. A los 20 minutos, que es el tiempo mínimo que uno tarda de Heredia, ¿verdad?, a Cuestemoras, apareció, me llamaron, su esposa está afuera. A lo mejor sí era muy importante porque se vino desde allá. Y me saca un papelito que era el laboratorio que decía que estaba embarazada. Obviamente a mí se me olvidó lo que iba a decir y dije, vámonos ya a bendecir el vientre. Un niño muy pedido. Habíamos ido, había estado inclusive en Guadalupe, en México, pidiendo a la Virgen de Guadalupe el don de la vida, ¿verdad? Y bueno, cuando íbamos de camino, decidimos que mejor le avisábamos a toda la familia junta, porque ya eran 7 años esperando. Y bueno, aquí en Costa Rica, como en muchas partes del mundo, si se enteraba primero un lado de la familia, iba a haber problemas. Y lo mismo iba a pasar si se enteraba el otro lado. Entonces decidimos hacer una actividad conjunta. Y decidimos no ir a donde el párroco, porque pensamos capaz que se le escapa y le cuenta alguna de las 2 partes. Entonces nos fuimos a la primera iglesia que encontramos. Y la primera iglesia que encontramos era una que yo no había ido nunca antes, que es la parroquia de la Aurora de Heredia. Llegó donde el cura párroco, el padre Gabriel Corrales, que yo no lo conocía en ese tiempo, le comento, él desde luego nos bendice el vientre de frente del Santísimo, y después me dice, ¿por qué no se lo encomendamos al patrón de esta parroquia? Así, por supuesto, Padre Pío. La primera vez que lo vi, nunca antes lo había visto. 8 meses después, no volví más a esta parroquia, por cierto, 8 meses después, me avisan que tengo que ir a ver si el parto iba a ser natural o cesárea, porque el niño estaba muy grande. Cuando llegamos al ultrasonido, el doctor se asusta y dice, el niño está muy enfermo, tiene que nacer de inmediato. Bueno, 15 minutos después estábamos en la sala de partos con 7 médicos, dentro de ellos un cardiólogo pediatra, que me decía, mire, lo que tiene su hijo se llama, en lenguaje médico, es un flúter auricular de alta respuesta, que quiere decir una taquicardia muy pronunciada, que a un adulto pues le ocasiona la muerte. A un niño que aún no nace, no, pero tienen que estabilizarlo cuanto antes. Él nace por cesárea, me dice el médico, mire, normalmente cuando respiran solitos esto se corrige. No fue así. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar una combinación de medicinas por el ombligo para que él reaccione. El otro 15% reacciona así. Tampoco sucedió. Me dice, hágame el favor y salga de la sala porque vamos a intentar con un método más invasivo. Ese método más invasivo fueron shocks eléctricos. Yo cuando vi entrar a la máquina yo salí, no pude. Y cuando volvimos lo encontré todo quemadito, totalmente entubado y en cuidados intensivos. Ahí estuvo 8 días. Los 8 días más difíciles de mi vida, porque en el proceso mi esposa se empezó a inflamar, le hacen un examen de riñón, se dan cuenta que había perdido el 70% de la función renal en el proceso, pero además de eso le tocan el pulmón durante la biopsia y le genera problemas respiratorios. Entonces ella estaba en cuidados intermedios y mi hijo estaba en cuidados intensivos y yo para acá y para allá, viendo a ver qué hacía, ¿no? Según yo, con mi presencia iba a arreglar algo, pues, pidiendo oración a todo el mundo, al grupo de oración que tenía, a los sacerdotes amigos míos. Eso empezó un 18 de septiembre, que fue cuando nació él. Al padre Gabriel le comentan esta situación. Y el 23 de septiembre, que para mí era una fecha como cualquier otra, no decía nada, después de varios días, ya tenía 5 días de no dormir. Recuerdo
Si usted me pregunta dónde fue, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo haberlo hecho. En alguna parte de ese hospital me fui a arrodillar y hice un acto de desprendimiento que nunca se me va a olvidar. Una cosa es decir, pongo todo en manos de Dios, eso lo hacemos todo el tiempo. Pero decir de corazón, al borde de la desesperación y del cansancio extremo, Señor, te entrego a mi familia, ahí está mi hijo. Yo siempre digo que no soy digno de amarrarle las sandalias a Abraham, el padre de la fe, pero yo puedo entender qué significa, ¿verdad?, entregar un hijo. Y hice eso y me fui a dormir. Al padre Gabriel le comentan lo que ha sucedido. Él tenía la fiesta del Padre Pío, terminó muy tarde, la misa solemne, la patronal. Y él me cuenta después que él no estaba tranquilo, que él sentía que tenía que ir. A las 11 se dispone a ir al hospital. Se monta en el carro y el carro no le funciona. Había olvidado la reliquia del Padre Pío que la tenía en su cuarto. Cuando él regresa con la reliquia, el carro sí funciona. Esto me lo comenta él. Llega antes de la medianoche, obviamente a la medianoche el hospital está cerrado, pues no, nadie lo para. Pregunta dónde está cuidados intensivos de neonatos y en lugar de pararlo lo llevan, lo ayudan a vestirse y a mí me llaman y me dicen que venga porque hay un sacerdote orando conmigo. Yo había hecho que el acto de desprendimiento temprano y me dicen que hay un sacerdote conmigo, yo me imaginé lo peor. Cuando llego me encuentro efectivamente al padre que tenía 8 meses de no ver con la reliquia del Padre Pío orando encima de mi hijo. Yo me le uno, me voy después con él y le pido oración por mi esposa. Vamos a su cuarto, oramos también por milagro. Y después le digo, necesito hablar con usted, padre. Una cosa que yo también había hecho, como si con Dios pudiéramos negociar, ¿verdad? Le dije que yo le ofrecía lo que más quería en aquel momento, además de mi familia, ¿verdad? Obviamente, que era mi trabajo. Yo estaba muy identificado, muy contento haciendo lo que estaba haciendo en mi trabajo, en la asamblea. Pero le dije, Señor, si algo sirve sacrificar esto, yo te entrego mi trabajo, yo renuncio y me voy. No, eso no funcionó, ¿verdad? Pero cuando yo le digo al padre Gabriel, padre, quiero hablar con usted una cosa que tengo que decirle, él me dice así, hablamos lo que usted quiera, Fernando, pero tengo que decir una cosa que también siento en el corazón, usted no puede renunciar. Ahora, yo no le he dicho nada todavía a él de esto, ¿verdad? Porque no se lo había dicho a nadie. Yo me quedo tranquilo, me voy a dormir por primera vez en estos días. Y a las 4 de la mañana me llama otra vez la enfermera de cuidados intensivos y me dice, venga de inmediato que el doctor Carlos Mas, el cardiólogo pediátrico, puede hablar con usted. Yo me fui muy asustado y me lo encuentro con una gran sonrisa de oreja a oreja y me dice esto, nunca se me va a olvidar. Fernando, estoy muy contento. Desde la medianoche los signos cardíacos de su hijo son perfectos. Puedes imaginar lo que eso significó para mí. Mi esposa recuperó el 100% de la función renal, no fue de inmediato, tomó un poco de tiempo, pero bueno, hace un año tuve exámenes allá en el hospital de Padre Pío, por cierto, y ellos no veían ni la más mínima señal de un problema renal, o sea, ni siquiera una secuela tenía, nada. Y el tema de Fernando fue tan fuerte que se escribe un libro, que no era libro, ¿verdad? Porque yo lo que hice fue poner en tinta y papel mis sentimientos porque no los podía contar. Y me dijo un amigo que es psicólogo, te vas a enfermar, así que mejor lo escribís para vos mismo. Yo le llevo ese manuscrito al guardián del convento de San Giovanni Rotondo, al padre Carlos María Laborde, y él es el que me impulsa a escribir el libro. Primero un artículo para una revista que se llama La Voce del Padre Pío, La Voz del Padre Pío. Lo publican en 4 idiomas, tiene mucha acogida y me dice, escribamos un libro. Yo le digo, ¿y quién me va a creer? Y él me dice, eso no es problema suyo, eso se encarga, usted escriba. Yo escribo ese libro, se presenta en Costa Rica y es lo que le llevo, entre las cositas que le llevé al Papa Benedicto cuando lo conocí, le llevé copia de ese libro. Y entonces cuando él ve el libro, yo creo que ya sabe, no, obviamente, está muy informado porque cuando lo ve me dice, vamos a ver el niño del milagro. Hablando con él, le habla, lo abraza, lo besa y después me pregunta, embajador, ¿este libro está en italiano? Y le digo, no, solamente en español. Debería estar en italiano. Un debería del Papa es una orden, no es una sugerencia. El libro lo traducimos al italiano y lo presenta el cardenal Angelo Amato, que es el prefecto de la Causa de los Santos, lo presenta en Roma, que para mí fue
pues una manera muy generosa de la Santa Sede, pues de acuerpar aquello que estaba escrito en ese libro, ¿verdad? Se presenta en Pietrelcina también, el pueblo natal de Padre Pío. Aquí lo presenta el cardenal Cañizares, que hoy es el arzobispo de Valencia. Y después se lo entrego al Papa Francisco. Y el Papa Francisco la pregunta lo que me dice es, hay que promocionarlo mucho, mucho. Y en estos días me invitan a hablar del tema de Filipinas. Filipinas, ¿verdad?, que tiene récord de asistencia a cualquier audiencia del Santo Padre. Hace poco fueron 6 millones de almas, estuvieron oyéndolo. Y el récord anterior era de los mismos filipinos, con Juan Pablo II, que fueron 5 millones, ¿verdad? Bueno, entonces se publica en inglés, lo publican allá, y me tocó una cosa impresionante. Jamás me imaginé ir a hablar de Padre Pío a Filipinas. Ha pasado lo mismo con este libro, con ese libro en México y en Estados Unidos. Yo no, jamás me imaginé que aquello que está sucediendo, una familia que hoy ve la gracia de Dios por medio de esta sanación providencial por intercesión de Padre Pío, sirviera también para llevar esperanza y a mucha gente que ha vivido situaciones parecidas, ¿no?, con enfermedades de los hijos. Hubieras querido ha sido recibir correos, mensajes de gente que les llega el libro y que la llena de esperanza. Pero eso pasó antes de ir allá, que jamás me imaginé después que iba a tener la posibilidad de estar cerquita del Padre Pío durante 4 años, ¿verdad? Que fue una cosa otra gracia de este tiempo en el Vaticano. Yo creo que, bueno, la base de todo esto viene en la fe que usted tuvo, ¿verdad?, como creyente. Y bueno, qué lindo poder vivirlo en carne propia, todos estos milagros. Don Fernando, vamos a un corte comercial, claro, y ya regresamos con más. Continuamos con su programa Rumbo Norte. Estamos aquí en la entrevista con el ex embajador de Costa Rica en la Santa Sede, don Fernando Sánchez. Don Fernando, ¿cómo fue su misión en la embajada? ¿Qué trajo para Costa Rica? Bueno, es una larga lista, ¿no? Yo diría que las cosas importantes que sucedieron, primero fue posicionar de verdad nuestra embajada, demostrar que esa embajada puede darle mucho al país, que si no se había hecho o si no se hace no es porque no se pueda, es porque no se quiere. Costa Rica tiene ahí un aliado de lujo en la Santa Sede. Valores como la construcción de la paz, el desarme, el desarrollo social, los derechos humanos, el tema del medio ambiente, son temas todos que compartimos con la Santa Sede y donde podemos ser aliados de lujo en el concierto de las naciones. 2 estados desarmados que fundamentan su fuerza en el poder moral que tienen para decir lo que creen en organismos internacionales. Entonces esa embajada puede dar muchísimo, muchísimo al país si se sabe manejar. Se logra, ya lo dije antes, entronizar a nuestra patrona en la parroquia, en la única parroquia del Papa, y es la única que está ahí, ¿verdad? No es que hay más. Hay muchas vírgenes, advocaciones marianas en los jardines vaticanos, pero eso queda muy dentro del Vaticano y hay que pagar para poder entrar. En la parroquia de Santana no. Y el Vaticano no te dedica a un parque ni le pone el nombre de un país o una carretera. Hace este tipo de cosas y esto demuestra mucho cariño, presencia constante del país. Se firma este convenio de cooperación con este hospital que ya se empezó a explotar, que demuestra que el Vaticano puede dar muchísimo, ¿verdad?, además de la parte espiritual al país.
en este caso fue en el tema médico, pero quedaron por cerrar otros convenios que yo espero que se continúen. Los dejamos muy encaminados con la Biblioteca Vaticana para la conservación de textos importantes, con el Museo Vaticano, los museos vaticanos, para los manejos de obras y la museología que es tan importante allá y que podemos aprender mucho nosotros acá, con el Pontificio Consejo de Música Sacra, donde inclusive ofrecieron becas para estudiantes y para la construcción y reconstrucción, reparación de instrumentos como órganos históricos que tenemos aquí, que tal vez no están en las condiciones necesarias, que ellos los pueden reconstruir y además preparar a un músico para que lo sepa interpretar. Eso quedó encaminado. Quedó encaminado una apertura total de los peregrinos de Costa Rica a las instancias vaticanas. Cualquiera de los, se visitaron más de 50 santuarios, abriendo puertas para que los grupos que fueran a peregrinar, por ejemplo, no les pusieran restricción de horarios para las misas, porque siempre son muy restrictivos. Entonces, no, que les permitan celebrar cuando el grupo va, ¿verdad? En español, que ofrezcan hospedaje de una manera más cómoda, las casas de religiosos o de religiosas. Se generó una confianza tal que en temas internacionales donde Costa Rica y el Vaticano pueden compartir criterios, nos hablemos directamente y podamos ir juntos a presentar nuestras posiciones. Empezamos a trabajar, no lo hemos terminado, pero es una cosa que yo quisiera retomar ahora en mi nuevo cargo como rector de la Universidad Católica, la posibilidad de que más figuras de talante mundial, autoridades vaticanas, vengan a Costa Rica, nos visiten y nos ayuden con conferencias, con ponencias, ¿verdad? A aclarar, iluminar temas que tal vez para este momento en Costa Rica son importantes. El acervo de universidades pontificias, de institutos o la academia, por ejemplo, del Vaticano, tiene especialistas que pueden ser muy útiles para aclarar e iluminar sobre temas que hoy estamos debatiendo hoy en Costa Rica. Eso se abrió y ahora, bueno, providencialmente lo puedo retomar, no como embajador, sino desde la parte académica como rector, para beneficio del país y sobre todo de la Universidad Católica en este caso. La FAO, pues también, somos un país de renta media, lo cual quiere decir que somos, es terrible, porque quiere decir que somos suficientemente ricos para que no nos ayuden y suficientemente pobres para aún necesitarlo, ¿verdad? Para mí eso es la definición de renta media. Entonces cuesta mucho que nos den cooperación, pero en ese tiempo recuperamos la cooperación, casi 20 millones de dólares en cooperación en esos 4 años recibe Costa Rica, ya sea a título directo o regionalmente hablando, ¿verdad? Con países de Centroamérica, en proyectos donde participa Costa Rica, en muchos de ellos como plan piloto. Se firma también un convenio con una institución académica costarricense como es el CATIE. El CATIE tenía 40 años de colaborar con la FAO y no había ningún documento que de una manera amarrara la institución con la FAO, y muchas otras instancias del mundo sí lo habían hecho, eso lo propiciamos en ese tiempo. Se dan intercambios muy interesantes, se plantea eventualmente la visita del director general de la FAO a Costa Rica, y Costa Rica de nuevo se posiciona como un donante en conocimiento, ¿verdad? En la cooperación sur-sur, y empezamos a llevar expertos costarricenses a hablar a otros países de África, de Asia o de América Latina sobre nuestros avances en los temas de conservación, sobre todo de agricultura verde. Nos posicionamos muy bien ahí. Y con la Orden de Malta, pues teníamos 6 años de no tener embajador nombrado, entonces hubo que retomar esa relación. Tuve nada más 1 año de tiempo, pero por lo menos se retoma y se empiezan a dar ya la primera visita formal, ya con 2 embajadores nombrados del embajador de la Orden de Malta de Costa Rica aquí, para visitar algunos hospicios de huérfanos, espacios clínicos, médicos, que la Orden pensaba ayudar en un futuro. Eso también hay que retomarlo para darle más impulso. Bueno, ahora pues, está como rector de la Universidad Católica. Así es. ¿Se esperaba ese nombramiento de los obispos en la Universidad Católica? No, sinceramente no me lo esperaba. Le voy a comentar una infidencia a usted y a todos los televidentes. Yo fui a una reunión de conferencia, pero yo fui para otra cosa. En ese tiempo estaba bastante malito de la rodilla, estoy mejor. Estaba manejando muy despacio y llegué muy temprano a la reunión. Los obispos amablemente deciden pasarme antes porque estaban viendo un tema muy grueso. De todo esto me entero después, ¿verdad?
¿Y a qué iba yo? A regalarles copia de este libro, ¿verdad? Que estábamos hablando, y hablarles de un proyecto que tenemos de llevar a la Virgen de los Ángeles a Nazaret, porque bueno, los ticos peregrinamos ¿dónde? A Cartago, y cuando salimos de Cartago, cuando salimos de Costa Rica, ¿dónde vamos? Nos gusta ir al Vaticano y a Tierra Santa. La Virgen de los Ángeles está en Cartago, ya la tenemos en el Vaticano, y nos queda la parte de llevarla a Nazaret, y eso estamos, ¿verdad? En ese proyecto de llevarla eso también podemos hablar, a la Basílica de la Anunciación. Hablarles de eso, no fui otra cosa. Cuando yo termino, me recuerdo que iba por el barrial de Heredia, ¿verdad? Llegando a mi casa, cuando recibo la llamada de uno de los obispos y me comenta que estaban en esas discusiones y que me llamaba para preguntarme si les aceptaría la rectoría de la Universidad Católica. Mire, yo casi choco, sinceramente, casi pego con un poste, ¿verdad?, de frente, porque nunca me lo esperé. Me emocioné mucho porque yo pensé, qué difícil volver a encontrar un trabajo donde yo pueda servirle a mi país y servirle a la iglesia, a Dios al mismo tiempo. Y bueno, pensé que nada más como embajador ante la Santa Sede podría hacer eso, y sin embargo no fue así, ¿verdad? Este otro reto es cuidado más, ¿verdad?, el aporte que se puede dar desde una universidad como la Universidad Católica. Desde luego que lo tomo con mucha alegría, como una misión, como he tomado todos los retos de mi vida, ¿verdad? No creo que sean trabajos, son misiones, ¿verdad?, que Dios nos va poniendo en el camino. Por alguna razón me ha ido poniendo retos muy pronto, muy rápido, cosas que no me esperaba, pero bueno, gracias a Dios han salido bien. Y ahora con mucha ilusión asumo ¿verdad? Una universidad que yo siento que tiene un potencial que no tiene ninguna otra, donde nos proponemos formar mejores seres humanos precisamente para formar mejores profesionales, con la posibilidad de tener un impacto nacional, porque además de la sede de Moravia tenemos aquí la sede en San Carlos, que por cierto es la más pujante que tenemos, tengo que decirlo. Tenemos otra en Ciudad Neyli, otra en Nicoya, la posibilidad de ampliarla con Liberia, y por ahí un proyecto que tenemos que retomar eventualmente en Pérez Celedón, y la sede central que está en Moravia. Una universidad que tiene los valores y la parte humana al centro, ¿no? Y que además tiene algo que no tiene ninguna otra, que tiene una red internacional, que son todas las universidades católicas del mundo, que la hacen tener posibilidades de una internacionalización inmediata, ¿no? Si a eso le sumamos una preferencia, una opción por la excelencia académica, porque lo que hace la iglesia lo hace bien, ¿verdad?, mucha experiencia formando ciudadanos como tiene la iglesia católica, y el compromiso de que ese humanismo, ese trato personalizado, esa cercanía permee desde los trabajadores, cuerpo docente, pasando por los estudiantes, yo creo que es una universidad que tiene todo para ser la más exitosa del país. El reto es ese, posicionarla de esa manera, empezar un relanzamiento de ella para beneficio del país, ¿verdad? Esta universidad tiene el potencial de generar un impacto positivo en todo el país, a partir del ser humano, ¿verdad? Entonces yo lo asumo con mucha ilusión, con una enorme ilusión. Además me he encontrado con un personal extraordinario, ¿verdad? Lo que más he escuchado yo de la gente con que he hablado, ya tengo algunas semanas de estar ahí, es: yo amo esta universidad, ¿verdad? Hay un profundo cariño a la institución, y si contamos con eso, las cosas pueden caminar sin ningún problema. Hay grandes retos, hay que mejorar muchas cosas, sin duda alguna, pero yo creo que, bueno, si el Señor me da esta posibilidad y los obispos tienen confianza, una confianza que agradezco de corazón en mi persona para llevar adelante esta misión, por algo será. Así que yo me siento muy feliz, la verdad que sí, no me lo esperaba, pero mire, tampoco me esperaba ser embajador ante la Santa Sede, tampoco me esperaba ser diputado. Yo estaba, y esto me hizo recordar un comentario de un cardenal cuando me presenté con él, primera semana en Roma. Le dije así, que yo ponía todos mis proyectos en manos de Dios, en manos de la providencia, y que jamás me hubiera imaginado que me iban a nombrar de embajador. Y lo que él me dijo fue: mire,
si usted ya puso su vida en manos de Dios y quiere que Dios se ría, dígale que tiene planes. Entonces yo sé que los planes de Él son otros y yo pues confío en que Él va manejando todo como quiere, y si salió bien, gracias a Dios, cada uno de los proyectos previos, espero que les salga todavía mejor, ya con más madurez también, con más experiencia y con más ilusión. Tengo que decirlo, usted no sabe lo que a mí me ilusiona este proyecto, porque ver el impacto que puede generar en la sociedad costarricense en un momento difícil, donde urgimos tener personas bien formadas, pero a partir de un humanismo pleno, ¿verdad? Donde se rescate esa cercanía, esa solidaridad humana, y que lo podemos hacer desde la universidad, sin menospreciar en nada, ni menoscabar en nada su formación sólida desde el punto de vista académico, pues aquí tenemos una herramienta para cambiar positivamente el país, y a eso aspiramos. Don Fernando, usted habla de que los obispos tuvieron confianza en usted para este puesto. Claramente usted tiene todas las cualidades para estar ahí, pero ¿qué cree usted que fue lo que les llamó a ellos para nombrarlo como rector? Bueno, esa es una pregunta que casi que van a hacerse a los señores obispos, ¿verdad? ¿Qué les llamó la atención? Yo no sé, la verdad no, habría que preguntárselos a ellos. Nos conocemos desde hace tiempo. O sea, ni les soy nuevo a ellos, ni ellos me son nuevos a mí. Nos conocemos a partir de relaciones que empiezan no con el trabajo, no, pues con ninguno de ellos arranco una relación a partir de un encargo laboral, sino de una amistad que parte a partir de la fe. Y creo que sí, y una fe que yo creo que a esta altura de nuestra vida ha quedado claro que es auténtica, ¿verdad? Ciertamente en nuestra formación y en mi acercamiento a la fe no puede haber pose, no existe, ¿no? Entonces, tiendo a pensar que esa fe, esa fe cierta, combinado con ¿qué? Bueno, con que gracias a Dios la vida me ha dado la posibilidad de formarme bien para esto. Y que en los encargos que he tenido previamente, las cosas han funcionado, ¿verdad? Con una combinación que ellos buscaban y que para mí es esencial. Y eso sí me lo dijeron varias veces. Queremos una persona que dirija esta universidad, que parta de un trato amable, cercano, humano, ¿no? Donde entienda que es una universidad católica, con un apellido que dice mucho. Tenemos un apellido muy importante, ¿verdad? Hay que vivir para recordar ese apellido que es católica, donde el trato tiene que ser amable, sin que eso quiera decir que no haya exigencia, que no haya metas, que no haya retos y que no vamos a medir los progresos, ¿verdad? Y bueno, y esa es mi forma de ser, ¿verdad? Yo no veo el trabajo sino es a partir de una relación cercana con las personas, muy llana, pero también de resultados y muy exigente. Yo siempre le digo a mis colaboradores, yo nunca le pido a nadie que haga nada que yo no esté dispuesto a hacer, pero tampoco nada menos, ¿verdad? Y bueno, estas 2 semanas están todos trabajando un montón, ¿verdad? Que salen tardísimo del AU, pero están contentos. Antes trabajaban menos y estaban descontentos. Yo prefiero, entonces, trabajando mucho y contentos, perfecto, ¿no? Felices, sonriendo. Estamos trabajando y estamos sonriendo. Yo no sé, para contestar tu pregunta, ¿por qué me escogieron? Bueno, yo tiendo a pensar espero que el Espíritu Santo haya sido quien les sopló algo por ahí para hacer esta escogencia. Yo espero no defraudar su confianza, eso sí, te lo puedo decir, y voy a poner todo mi empeño para que sea así. Y les pido que recen mucho por mí para que las cosas caminen bien. Bueno, nosotros tenemos, como usted lo dice, una de las mejores sedes del país, de la Universidad Católica. ¿Qué proyectos tiene usted para la zona norte? Hoy me quedé, en esta gira que hicimos, me quedé muy impresionado de ver la calidad del personal, el compromiso. Creo que son dignos representantes de la zona norte, muy de avanzada,
de asumir las cosas, de no ponerse a pensar mucho si hay problemas, sino de ir para adelante. A pesar de que esta sede tiene una mejoría en matrícula con respecto al último cuatrimestre del 2014, porque hay que medirlos por cuatrimestres, ¿no? Creo que tenemos que trabajar en elevar más la matrícula. Eso es muy importante. Yo aspiraría, y se los dije así a ellos, a duplicar esa matrícula aquí. Creo que tenemos todo para hacerlo. Para ello hay que ser creativos, hay que escuchar más a los estudiantes, hay que ver qué es lo que necesitan, sobre todo para su inserción laboral, ¿verdad? Queremos ser una universidad útil en los tiempos que los estudiantes necesiten, sin que eso signifique bajo ningún punto sacrificar la excelencia académica. Eso no estamos dispuestos a hacerlo y no lo vamos a hacer. Si en otras instancias o otras instituciones consideran que es una estrategia de mercadeo y de atracción el bajar los estándares, bueno, allá ellos, ¿no? Nosotros no vamos a sacrificar para... Es más, todo lo contrario. Si algo va a cambiar es que va a ser más estricto, más fuerte, más exigente, pero para beneficio de los mismos estudiantes. Porque lo que yo quisiera es que cuando alguien salga a la U Católica, como ya sucede, pero que pase aún más, la gente tenga una garantía, es un sello de garantía. Aquí tenemos a un profesional que además de grandes valores humanos, ¿verdad?, es un gran profesional en su carrera. Entonces, queremos levantar la matrícula, levantando también el nivel académico, siendo flexibles a sus necesidades de horario, muchos de ellos trabajan, casi todos, de carreras, de combinaciones de bachilleratos con licenciaturas y maestrías, según lo que ya tengo algunas ideas de cómo podemos combinar mejor. Por ejemplo, algunas maestrías tengan que ver con temas pedagógicos, para que sea que se gradúen de psicología o se gradúen de administración de empresas, ¿verdad? O se gradúen de sistemas de informática, puedan eventualmente también tener acceso a una maestría en pedagogía para que puedan enseñar, que ya nos lo están pidiendo, estamos escuchando lo que los estudiantes están pidiéndonos. Y desde luego hay una necesidad que es clarísima, se ve a leguas, tenemos que mejorar nuestra infraestructura. Es caro, la infraestructura es cara, pero tenemos que mejorarla, tenemos que darles mejores condiciones. Vamos a ver poquito a poco qué no se nos ocurre para que esto sea así, para que estén más cómodos en sus estudios. Vamos a trabajar de la mano, eso sí se los puedo decir, con la diócesis. Gracias a Dios tengo una gran amistad y mucha admiración por Monseñor Garita, que ustedes tienen suerte aquí de tener a un pastor de ese calibre, por cierto. Y queremos trabajar de la mano con la diócesis, con todo el clero, para que, si ya era cercana, sea aún más esa relación, ¿no? Y que además del acompañamiento total en la parte académica, tenga el estudiante un acompañamiento espiritual, ¿verdad?, que marque diferencia en su vida y en la de sus familias. Por ejemplo, ya empezamos a trabajar y empezamos a trabajar aún más en la parte de retiros, no solamente para los estudiantes, sino también para sus familias, para que tengan ese beneficio extra de la Universidad Católica. Y también, además de la parte de promoción de las carreras, queremos ayudar en la medida de las posibilidades de la universidad a colocarlos. Entonces vamos a invertir fuertemente en una oficina de colocación, de bolsa de trabajo, para que ayudarle a los muchachos y a las muchachas a encontrar trabajo cuanto antes, que al final es muy importante, para que vean, bueno, para que no sea una frustración sacar este título, sino que sea puesto rápidamente en funcionamiento. Pues le cuento una cosa, en estos días estuve con mi familia visitando la zona, que por cierto es fantástica, ¿verdad? Mis hijos no se querían devolver, ¿no? Es que estaban muy felices. Y fue muy lindo hablar con algunas personas que me atendieron en un hotel de acá, con el orgullo que el muchacho me decía: yo soy egresado de la Universidad Católica. Pero la forma en que, primero que todo, el conocimiento, el manejo y la forma en que nos trató, y algo muy importante, la forma en que comprendió que cuando yo le estaba pidiendo o preguntando por paquetes de familia, se sonrió y me ayudó. No me dijo: ah, no, si viene con tantos entonces es más caro, y entonces no, al contrario, era: ah, qué bien, viene con su familia, viene con... Vea, ese tipo de acercamiento, ese tipo de manejo me llamó la atención. Y él me lo dijo después. Yo le pregunté: ¿usted estudia? No sé, yo estudio. ¿Dónde? En la Universidad Católica. Entonces creo que vamos por buen camino. Hay que hacer más. Queremos, por ejemplo, también, ya que me hablabas de proyectos para la zona norte,
tenemos un instituto fantástico que se llama el IPCA, el Instituto Católico Parauniversitario, que tiene la posibilidad de dar cursos libres, técnicos y hasta diplomados. Entonces queremos trabajar de la mano con las parroquias, según las necesidades que cada uno de los párrocos detecte en su comunidad, para ofrecer estas posibilidades, desde un curso libre de inglés o de algún instrumento musical o de informática, hasta un diplomado, que lo podríamos hacer a la medida, inclusive para las empresas. Si una empresa nos dijese, ocupamos formar a nuestro personal en estos temas, técnicos en estos temas específicos, le podríamos hacer un menú a la medida. Estamos en capacidad de hacerlo y con el desarrollo que hay aquí en la zona norte, creo que eso puede ser muy útil. Vamos a empezar a promocionarlo y yo creo que en estos años, Dios mediante, se va a escuchar mucho de la Universidad Católica por estas partes del país. Bueno, qué orgullo que los sancarleños puedan tener mayores posibilidades de estudio, ¿verdad? Que sean mucho mejores. Don Fernando, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por su tiempo, por sus anécdotas, por su buen trato y por estar con nosotros, que es muy importante. No, al contrario. Gracias a ustedes por su tiempo, por invitarme a su programa. Me he sentido, se me ha olvidado hasta que estamos en un programa, muchas veces en una conversación muy amena en la sala de nuestra casa. A la orden, cuando ustedes lo necesiten, yo espero estar muy presente por acá y esperamos tenerlos a ustedes también acompañándonos en cada actividad que hagamos, ¿verdad? Gracias por el tiempo y por contar con nosotros. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, amigos, este ha sido todo el programa de hoy. Los esperamos en el próximo programa, el jueves a las 8 de la noche. Hasta luego, buenas noches.